Oremos con la lección divina hoy sábado 26 de agosto de 2023, semana 20 del tiempo ordinario, cuarta semana de Salterio. Hagamos oración. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo lo que deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchas las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas, que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro Maestro y uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Reflexión. El Evangelio de hoy forma parte de la larga crítica de Jesús contra los escribas y los fariseos. Lucas y Marcos tienen apenas unos trozos de esta crítica contra las lideranzas religiosas de la época. Solo el Evangelio de Mateo nos informa sobre el discurso por entero. Este texto tan severo deja entrever lo enorme que era la polémica de las comunidades de Mateo con las comunidades de los judíos de aquella época en Galilea y en Siria. Al leer estos textos fuertemente contrarios a los fariseos, debemos tener mucho cuidado para no ser injustos con el pueblo judío. Nosotros los cristianos durante siglos tuvimos actitudes antijudaicas, por esto mismo anticristianas. Lo que importa al meditar estos textos es descubrir su interior, su objetivo. Jesús condena la incoherencia y la falta de sinceridad en la relación con Dios y con el prójimo. Está hablando contra la hipocresía tanto de ellos como de nosotros hoy.
El error básico se manifiesta de muchas maneras. Dicen y no hacen. Jesús se dirige a la multitud y a los discípulos y critica a los escribas y fariseos. El motivo del ataque es la incoherencia entre la palabra y la práctica. Hablan y no practican. Jesús reconoce la autoridad y el conocimiento de los escribas. Están sentados en la cátedra de Moisés. Por esto, haced y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Ese es el error básico que se manifiesta de muchas maneras. Es la incoherencia. Dicen y no hacen. Jesús enumera varios puntos que revelan una incoherencia. Algunos escribas y fariseos imponen leyes pesadas a la gente. Conocían bien las leyes, pero no las practicaban, ni usan su conocimiento para aliviar la carga sobre los hombros de la gente. Hacían todo para ser vistos y elogiados, usaban túnicas especiales para la oración, les gustaba ocupar los primeros puestos, los sitios importantes y ser saludados en la plaza pública. Querían ser llamados maestro y representaban un tipo de comunidad que mantenía, legitimaba y alimentaba las diferencias de clase y de posición social, legitimaba los privilegios de los grandes y la posición inferior de los pequeños. Ahora, si hay una cosa que a Jesús no le gusta, son las apariencias que engañan. ¿Y cómo combatir ese error básico? Como debe ser una comunidad cristiana. Todas las funciones comunitarias deben ser asumidas como un servicio. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. A nadie hay que llamar maestro, rabí o rabino, ni padre, ni guía, pues la comunidad de Jesús debe mantener, legitimar, alimentar no las diferencias, sino la fraternidad. Esta es la ley básica. Ustedes son hermanos. La fraternidad nace de la experiencia de que Dios es nuestro Padre y que hace de todos nosotros hermanos, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. El grupo de los fariseos nació en el siglo II antes de Cristo con la propuesta de una observancia más perfecta a la ley de Dios, sobre todo de las prescripciones sobre la pureza. Ellos eran más abiertos que los saduceos a las novedades. Por ejemplo, aceptaban la fe en la resurrección y la fe en los ángeles, cosa que los saduceos no aceptaban. La vida de los fariseos era un testimonio ejemplar. Rezaban y estudiaban la ley durante 8 horas al día. Trabajaban durante 8 horas para poder sobrevivir. Descansaban y se divertían otras 8 horas. Por eso eran considerados grandes líderes entre la gente. De este modo, a lo largo de los siglos ayudaron
a la gente a conservar su identidad y a no perderse. La mentalidad llamada farisaica. Con el tiempo, sin embargo, los fariseos se agarraron al poder y dejaron de escuchar las llamadas de la gente. No dejaron que la gente hablara. La palabra fariseo significa separado. Su observancia era tan estricta y rigurosa que se distanciaban del común de la gente, por eso eran llamados separados. De ahí nace la expresión mentalidad farisaica. Es de las personas que piensan poder conquistar la justicia a través de una observancia escrita y rigurosa de la ley de Dios. Generalmente son personas miedosas que no tienen el valor de asumir el riesgo de la libertad y de la responsabilidad. Se esconden detrás de la ley y de las autoridades. Cuando estas personas alcanzan una función de mando, se vuelven duras e insensibles para esconder su imperfección. Rabino, guía, maestro, padre, son los 4 títulos que Jesús no permite que la gente use. Y sin embargo, hoy en la iglesia, los sacerdotes son llamados padres. Muchos estudian en las universidades de la iglesia y obtienen el título de doctor o maestro. Mucha gente hace dirección espiritual y se aconseja con las personas que son llamadas director espiritual o guía. Lo que importa es que se tenga en cuenta el motivo que llevó a Jesús a prohibir el uso de estos títulos. Si son usados para que una persona sea firme en una posición de autoridad y de poder, son mal usados, y esta persona se merece la crítica de Jesús. Si son usados para alimentar y acompañar la fraternidad y el servicio y para profundizar en ellos, no son criticados por Jesús. Para la reflexión personal, ¿cuáles son las motivaciones que tengo para vivir y trabajar en la comunidad? ¿Cómo la comunidad me ayuda a corregir y mejorar mis motivaciones? Oremos con el Salmo 85, verso 9. Escucharé lo que habla Dios. Si Yahvé habla de futuro para su pueblo y sus amigos que no recaerán en la torpeza. Alabado sea Jesucristo.